Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Benitibet. Hoy vamos a hablar acerca de la Trinidad, como veis en pantalla. Un tema complejo, un tema muy debatido en las redes sociales, un tema muy mal interpretado, un tema en el cual los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tienen una posición muy fuerte y muy clara acerca de este tema. Para el mundo cristiano, los miembros de la Iglesia no son considerados o son etiquetados como no cristianos por no creer la creencia clásica de la Trinidad nacida en credos y concilios formulados y hechos por hombres de los cuales no recibieron inspiración ni revelación divina. Por eso no somos cristianos de credos y no nos consideramos ni apoyamos esos credos y concilios que al fin y al cabo debatían para poder llegar a una conclusión de quién es Dios y quiénes son estos miembros de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estoy aquí un poco para explicar este tema, lo haré por partes, como veis esta es la parte 1, más adelante habrá parte 2 y así sucesivamente, porque es un tema bastante amplio y complejo, el cual quiero aclarar y quiero testificar de nuestra Trinidad, la cual se encuentra en las Santas Escrituras. Perfecto. La Trinidad clásica, por definición, según el credo de Atanasio, es que hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas distintas. Las palabras que veis en blanco son las palabras, los textos sacados del credo de Atanasio, donde explica acerca de la Trinidad clásica. Esta Trinidad que creen la mayoría de los cristianos y que debes creerla para ser salvo, como dice al final del credo. Interesante frase. Si no crees así, no puedes ser salvo. Aún estoy buscando la escritura donde Jesucristo enseñó tal cosa. Bien, ellos creen que hay un solo Dios, una sola esencia formada o en la cual subsisten tres personas o seres. Nosotros podríamos decir que existe un solo Dios eterno manifestado en la perfecta unidad de tres seres divinos y distintos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos forman un Dios en propósito, en doctrina y en obra y en amor, pero no son una misma substancia como la Trinidad defiende. Bien, ellos dicen el Padre es plenamente Dios, totalmente de acuerdo. El Hijo es plenamente Dios, totalmente de acuerdo. La Biblia nos explica, ¿verdad? Y Jesucristo habita corporalmente la plenitud o toda la deidad, totalmente de acuerdo. El Espíritu Santo es plenamente Dios, totalmente de acuerdo. Ninguna objeción a esto. Entonces, ellos dicen, ¿comparten la misma naturaleza o esencia divina? Correcto, lo puedo aceptar, lo podemos aceptar. El matiz es que a mí me gusta más decir que ellos poseen una naturaleza divina. Esto es muy interesante porque normalmente los miembros de la Iglesia, para atacar nuestra Trinidad, suelen decir, no, es que vosotros tenéis tres naturalezas divinas porque tenéis tres dioses. Nada fuera de la realidad. Nada, o sea, muy alejado de la realidad me refiero. Es una falacia muy grande. Nosotros no decimos que hay tres naturalezas divinas. Hay una naturaleza divina, la cual la poseen tres seres distintos y separados, que es muy diferente. Hoy en día, en el mundo, los seres humanos, existe una naturaleza humana, ¿cierto? Pero ¿cuántos millones y millones la poseen? Muchos. Exactamente pasa con la Trinidad. No es cuántos dioses hay. El problema no es cuántos dioses hay, sino cuántos seres individuales poseen esa naturaleza divina. En este caso, son tres. Dicen, no son tres dioses, sino un solo Dios. En parte podríamos estar de acuerdo, diríamos, claro que sí, son un solo Dios en propósito, obra y doctrina. Mi Padre y yo uno somos, dijo Jesucristo.
Afirmamos que son tres personas y las tres poseen la naturaleza divina, pero son tres dioses en cuanto a su naturaleza. La deidad está unida en un solo Dios, pero compuesta por tres seres distintos con su propia individualidad, racionalidad y conciencia, es decir, con su propia mente, y esto lo hace persona. Dirigimos nuestra adoración y honra al Padre por medio del Hijo, porque el Padre es el ser del cual proceden todas las cosas. Dicen, son coiguales y consustanciales. Como veis, coigual lo he pintado en rojo porque ahí no estamos de acuerdo. Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo. En la Biblia existe una gran subordinación entre el Padre y el Hijo, descrito en las Escrituras tanto en el Antiguo y más pronunciado en el Nuevo Testamento. Hay una subordinación entre el Hijo, que es Jesucristo, el Señor, y su Padre, que es su Dios. ¿Decimos que Jesucristo entonces es inferior en cuanto a su naturaleza? No. Hemos dicho que Él es plenamente Dios. Igual como dicen las Escrituras, que en Él reside la plenitud de la deidad, ¿cierto? En su naturaleza es igualmente Dios como lo es el Padre, como es el Espíritu Santo. En cuanto a dominio, potestad y exaltación, el Padre es mayor porque el Padre es el origen de todas las cosas, es el del cual proceden todas las cosas, como dice Pablo, y lo veremos. Y Jesucristo es el Señor sobre el cual está sobre todas las cosas, de las cuales proceden del Padre. Por eso el Hijo es menor que el Padre en este sentido. Y Jesucristo lo explicó claramente. No hay coigualdad en este sentido. ¿Dónde se formula esta doctrina de la Biblia? ¿Existe en la Biblia una declaración que define explícitamente a Dios como un ser trino o una esencia divina que existe en tres personas? No. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis no hay ninguna escritura que explique tal doctrina. Por eso enfatizamos y aclaramos y lo decimos sin vacilar que la doctrina de la Trinidad no es bíblica, porque no está en la Biblia, simplemente por eso. ¿Presenta la Biblia a Dios principalmente como una esencia abstracta o como un ser personal que habla, ama, actúa y se relaciona con sus hijos? Es obvia la pregunta, ¿verdad? ¿Dios es un quién personal o es un qué? Nosotros enseñamos que Dios es un quién personal. Cuando Jesucristo hablaba a su Padre, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, se estaba refiriendo a un quién personal, a un ser, a un individuo, un centro de conciencia separado del Hijo, a su Padre, no a un qué, a una esencia amorfa, inmaterial, sin sentimientos ni pasiones. Entonces, no tendría sentido cuando Jesucristo dijo, ¿por qué me has desamparado? Si no tiene sentimientos, ¿qué más da? ¿Cierto? Dios enseña, y la Biblia nos enseña que Dios habla a sus hijos, escucha las oraciones, ama, tiene voluntad, actúa en la historia, se relaciona personalmente con su creación y con su Hijo. Dios no es un ser tripersonal, es un ser personal. Y así lo enseña la Biblia y los apóstoles y la revelación moderna. Dios es un ser personal. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten un mismo ser divino, indivisible, esta esencia de Dios, según la creencia trinitaria, es indivisible. El ser de Dios no puede ser fragmentado. Es imposible, no puede serlo. Ellos no creen eso. Y tiene coherencia, no debería ser así. Entonces, ¿cómo se entiende plenamente la relación, la comunicación y la acción personal del Hijo con el Padre? Si es un mismo ser, lo veremos. Mirad, Lucas 6:12. En aquellos días, Él, Jesucristo, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿A quién se dirigía Jesús? ¿A esta esencia inmaterial y amorfa, llamado Dios Trino, o a su Padre? Obviamente que a su Padre. Pasó la noche orando a Dios. ¿Y quién es Dios? El Padre. ¿Qué ocurrió exactamente con la comunicación entre el Hijo y el Padre? Si el Hijo y el Padre son pertenecientes al mismo ser divino, indivisible, ¿cómo debe entenderse esta oración? No tiene sentido. Según su doctrina, aunque sean distintos, comparten el mismo ser indivisible.
Así que cualquier relación entre el Padre y el Hijo sigue ocurriendo dentro de un mismo ser, este ser Dios. Una comunicación interna entre el ser de Dios. Entonces, no tiene sentido que Jesucristo diga, Dios mío, aparte primero que diga Dios mío, que esto es otro tema. ¿Por qué me has desamparado? Todo esto pasa dentro de la relación del mismo ser. Él sabe por qué lo ha desamparado, porque es el mismo ser de Dios. ¿Entendéis? Esto es como cuando nosotros nos levantamos y nos vamos a dormir y siempre estamos hablando con nosotros mismos y con nuestros pensamientos. Interiormente tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que decir esto, este me dijo esto, y vamos hablando con nosotros durante todo el día, ¿verdad? Pues bueno, imagino que ellos creen algo así con Jesucristo, que Él hablaba a su mismo ser. Entonces cuando Jesucristo dice, por ejemplo, gracias Padre por haberme escuchado. Gracias, ¿por qué? Si es el mismo ser, se está hablando al mismo ser de Dios. Todo pasa en el mismo, a la misma esencia de Dios. ¿Os dais cuenta? No tiene ningún sentido lo que decía Jesús a lo que hablan hoy día la Trinidad clásica. Lo que le pasa al sujeto A, le pasa al sujeto B al mismo tiempo, porque es el mismo ser. Y veremos que esto no es así. ¿Cómo alguien puede dirigirse a otro si en esencia son lo mismo sin ninguna separación real en su ser? Es imposible. Ontológicamente es imposible. Por eso es el misterio de la Trinidad. Entonces tenemos a un hijo que habla y un padre que escucha. Un sujeto A que habla a un sujeto B que escucha, que es su Dios y nuestro Dios. Mirad el bautismo de Jesucristo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió de luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos sujetos hay en esta oración o en esta escritura? 3, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay 3 sujetos. El Padre está en el cielo porque se escucha una voz del cielo. El Espíritu Santo desciende y el Hijo está en el agua. Hay 3 sujetos haciendo 3 cosas distintas al mismo tiempo y además en lugares distintos geográficamente. Uno en el cielo, otro descendiendo y otro en el agua. ¿Cómo es posible que eso pase dentro de un mismo ser? No es posible. No tiene coherencia. Si es solamente una voluntad y una sola mente. Aquí vemos que hay 3 mentes distintas y 3 voluntades distintas y 3 seres distintos en lugares distintos. El ser de Dios se separa, cosa que para la doctrina trinitaria eso no sucede. Además la voz dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Para que alguien tenga complacencia de otro, tiene que haber 2 centros de conciencia y emoción. ¿Cómo puede Dios tener complacencia de sí mismo de esa manera si no son 2 personas con mentes separadas? Es imposible. Yo no puedo tener complacencia de mi mismo ser. ¿Se entiende? A donde yo quiero llegar. No concuerda la doctrina trinitaria clásica creada en los credos con la doctrina bíblica. Son completamente opuestas. ¿Quién es Dios? Jesucristo lo dijo en Juan 8:54. Respondiendo Jesús dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Curioso, destruye la coigualdad. ¿Cómo si es igual y es el mismo ser de Dios, cómo puede ser que si Él se glorifica nada es? No es posible. Dice, mi Padre es el que me glorifica. La subordinación, otra vez aquí existe. El que vosotros decís que es vuestro Dios, hablando los judíos. ¿Quién es vuestro Dios? El Padre. Lo dice de Jesucristo. Todo cristiano que esté escuchando este vídeo. El Dios tuyo y el Dios mío es el Padre. Lo dice Jesús. No es el Dios trino. No es la esencia de Dios. Es el Padre, que es vuestro Dios. El que decís que es vuestro Dios es el Padre. Jesucristo con esta frase refuta todos los credos y concilios creados por el hombre hoy día, los cuales, si lo crees, eres cristiano, y si no, no lo eres. Pero realmente Jesucristo aprobaría esto cuando Él dijo, mi Padre es vuestro Dios. Fin.
1 Corintios 8:6, Pablo dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Hay un solo Dios. ¿Quién es? El Padre. No es el Dios Trino. Además, que hay un solo Dios lo separa de Jesucristo, porque hay una conjunción copulativa, y hay un Señor y un Dios. Hay dos personas distintas y no lo engloban todo en un mismo Dios. ¿Os dais cuenta cómo la Biblia refuta esta Trinidad y Jesucristo? Mirad qué dijo Jesucristo, Juan 20:17, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Compartimos el mismo Dios y Padre que Jesucristo. Esta frase vuelve a refutar la Trinidad. Ellos, para poder defender esta frase, necesitan añadir filosofía y contextos y teorías que se alejan de las Escrituras para encajar esta frase en la Trinidad, que más adelante lo hablaremos, cómo defienden esta frase indefendible. Hay un Señor, que es Jesucristo, que dice que subo a un Padre y a un Dios. Pablo dijo, bendito en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios es un solo ser trino compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿quién es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿El Dios Trino o el Dios Padre? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Os dais cuenta? Pablo se está refiriendo a Dios y Padre, no al Dios Trino. Hay dos escrituras que se usan para defender la Trinidad. Una es Mateo 28:19 y otra es 2 Corintios 13:14. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los trinitarios defienden esta escritura porque dicen, aquí está explicada la Trinidad. ¿En dónde? Sí, porque dice que el nombre es un nombre que engloba a los tres, por eso son un solo Dios. De aquí saltan aquí y se quedan tan tranquilos. Vamos a ver, si yo estoy en una clase con 3 niños y saco una hoja y le digo, escribid vuestro nombre, singular, en esta hoja. ¿Estoy diciendo que los 3 niños son un solo ser? No, son 3 niños separados y distintos, con 3 mentes diferentes, pero que escriban su nombre, algo en común, porque todos tienen un nombre. Pero no estoy diciendo que son un solo ser. Lo mismo pasa aquí. Además, la palabra nombre en la Escritura se refiere a autoridad o a representación o poder. 2 Corintios 13 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Fijaos, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Hijo. El amor de Dios. ¿Quién es este Dios? El Padre. Y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Tanto las Escrituras están marcando la Trinidad. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Padre? ¿Qué es Dios? ¿Y quién es el Espíritu Santo? No hay ningún rastro de un Dios trino, un Dios subsistente en 3 personas. Hay un Dios, sí, pero es el Padre. Y un Señor Jesucristo, que es el Hijo. Y un Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Conclusión, la Biblia presenta a Dios principalmente como el Padre, el único Dios verdadero y de quien proceden todas las cosas. Jesús es el Hijo amado, enviado por el Padre para revelarnos su amor y darnos vida eterna. Los relatos de la oración de Jesús, su bautismo y sus palabras muestran una relación verdadera entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, estas distinciones no obligan a concluir que Dios es un solo ser trino. Más bien, las Escrituras identifican repetidamente al Padre como Dios, mientras que Jesucristo es presentado como el Señor y mediador enviado por Él. Por tanto, nuestra invitación es estudiar la palabra con humildad, dejando que la Biblia sea nuestro guía, y a reconocer al Padre como el único Dios verdadero, acercándonos por medio de su Hijo, Jesucristo, el Señor de señores. Es muy simple. La Trinidad está explicada en las Escrituras. Fácil. No hay que usar filosofía. Hay un Padre del cual proceden todas las cosas, el cual es Dios, y hay un Hijo
que es el Hijo de Dios, literalmente, del cual está por encima de todas esas cosas. Son tres seres distintos, separados, con sus conciencias y voluntades. Si no, Jesucristo no tendría sentido cuando dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos dos voluntades, la del Padre y la de Él. ¿Os dais cuenta? Hay tres voluntades diferentes, tres mentes diferentes, pero que esas tres trabajan en perfecta armonía y en perfecta unión y obra y doctrina. Por eso las palabras del Hijo son las palabras del Padre. Y los sentimientos que nos da el Espíritu Santo son las palabras mismas de nuestro Padre Celestial, porque ellos tres son un solo Dios, en propósito y doctrina. Y esto lo explica la Biblia, y esto es bíblico. Lo demás es filosófico. Es el Dios de los filósofos contra el Dios bíblico. Enseño esto porque está en la Biblia y es muy claro. Dios es nuestro Padre Celestial, el cual adoramos y honramos. Tenemos un solo Dios y lo hacemos a través y por medio del Hijo, la cual es la representación legal que ha dejado Dios para adorarlo y honrarlo. Y nos comunicamos a través de Él y Él se comunica a través de nosotros por medio de este ser que es el Espíritu Santo, que nos testifica nuestro espíritu y nos dice que somos hijos de Dios. Y estos tres trabajan en perfecta armonía y constituyen un solo Dios, el Dios de la Biblia. Y quiero dejar estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.